Vale, muchísimas gracias. Bueno, primeramente, Jorge, muy buenas noches. Quería agradecer mucho por la entrevista. Jorge, pues, es un periodista deportivo peruano, panelista en La Hora del Lalo, redactor de Innovación y director periodístico en Sport Pulso Perú. Eh, la entrevista se va a dividir en seis bloques, el cual, pues vamos a ir comenzando de un poco de los inicios y tal, hasta un poco más ya de experiencias y reflexión. Entonces, sí. Ok. Vale. Para empezar, ¿qué le incitó a usted a interesarse por el deporte y decidir dedicarse profesionalmente al periodismo deportivo? Mira, yo, yo he egresado de la Universidad San Martín en el año 2014, Ujú. pero desde muy chico, desde el año 7, 8 años, me gusta mucho el tema del fútbol, me gusta mucho el tema de los deportes. Y a pesar de que mi papá es médico, cardiólogo, eh, y normalmente hay una transición natural de hijo de papá a hijo en cuanto a la carrera, yo decidí un poco romper el molde y aventurarme con el tema del periodismo. En realidad yo soy periodista y me he especializado en periodismo, o sea, en periodismo en general, pero Ah, hoy estoy haciendo, y la gran mayoría de mi carrera, de estos años de carrera, lo he dedicado al deporte. Pero ¿qué me impulsó? El hecho de que me encantaba el tema del fútbol, me encantaba el tema de los deportes, y desde chico yo quería como que esa situación de entrar a la cancha, de claro, estar cerca de los jugadores, de conocer todo lo que pasa en el entorno, y por ahí entró la situación de informar. Aparte yo era una persona, un niño bastante tímido, que le costaba incluso comunicarse con la gente, y eso también como que impulsó a que yo tenga o quisiera adquirir herramientas de comunicación para la vida, ¿no? O sea, claro. de todo, cualquier ámbito. Y el deporte, como yo les digo a mi Sí, esposa, le digo a mis amigos, que el deporte me enseñó muchas cosas. Me enseñó historia, me enseñó geografía. O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, sí, claro. en una clase del colegio, en una clase de colegio de historia, historia universal, un día el profesor preguntó quiénes son los charrúas, quiénes son Wow, los gauchos, quiénes son los mapoches, y son tribus de acá de esta parte, de Sudamérica, ¿no? Tribus de claro, Sudamérica, y cada uno pertenecía, los mapoches estaban en Chile, los charrúas a Uruguay, los gauchos a Argentina, entonces, pero ¿cómo yo lo relaciono? Porque yo veía mucho fútbol y los narradores deportivos, al narrar, al decir la información, relacionaban las tribus con el fútbol. Entonces, por ahí comencé a meterme un poco en el tema del deporte y todo, y eso es un pequeño ejemplo de todo lo que me enseñó el deporte, ¿no? Pero claro, por ahí va y es así lo mismo también con las ciudades, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que tienen nombres de ciudades del mundo y ya también como que lo tienes ahí así es, mentalizado y tal. así es, así es, así es. Y no solamente ciudades, también países, Es o verdad. sea, el tema de países de Europa, países de África, el fútbol te va ayudando eso, te va asesorando con eso. Pero bueno, por ahí va la situación. Claro. Y durante, pues, bueno, y cuando fue niño y tal, y durante su época de, pues, universitaria o actualmente también, ¿qué periodistas o medios, pues, le han influenciado más en su estilo o en su forma de comunicar? Mira, yo soy una persona que tengo mucho arraigo por Daniel Peredo. Creo que Daniel Peredo Claro, eh, Daniel Pérez. fue uno de los que impulsó a muchos de mi generación a seguir el tema del periodismo. Incluso yo lo pude conocer, pude llevar algunos cursos, algún curso con él, cursos no universitarios, probablemente, pero algún curso de algún taller
que dictó. Y cuando yo me enteré que iba a dictar él, me escribí y lo seguí. Pude, incluso, bueno, mi esposa me ha hecho un cuadro de algo que yo no pude lograr, porque, bueno, lastimosamente falleció, que es En paz hacer descanse. un partido, hacer un partido con él, un cuadro de los dos juntos. Pero bueno, es un tema de que Daniel ha sido influencia importante no solamente en mi carrera, porque es un periodista o era un periodista que aplicaba el tema escrito, aplicaba el tema radial, el tema de la televisión, y estoy seguro que ahora con toda la tecnología mucho más metida, mucho más con el tema del TikTok, las redes sociales, etcétera, estaría mucho más involucrado en el tema del periodismo, porque era una de las características que él decía que tenía, ¿no? El hecho de que trataba de impulsar acá o meterse a cada uno de los ámbitos que tenía el deporte. El deporte y las comunicaciones, ¿no? Wow, sí que tenía bastante trasfondo. Yo pensé que solo era tipo de narraciones y tal, las narraciones típicas de cuando jugaba Perú y tal, y era wow, Claro, claro. se veían con emoción y todo. Ahora tenemos el segundo bloque sobre pues más o menos el trabajo diario que usted realiza y la metodología. ¿Qué herramientas utiliza usted normalmente para preparar sus entrevistas o reportajes que tiene que realizar? Mira, una de las cosas que a mí me funcionan cuando yo hago una entrevista es Sí, iniciar desde el tema personal. Es decir, me gusta mucho enterarme o investigar, porque siempre se hace una investigación previa del invitado o del entrevistado, claro. para poder saber algún dato que te puede arrancar una sonrisa. Te doy un ejemplo claro. Hace, bueno, 2022 tuve la posibilidad de entrevistar a Raúl Ruiz, Wow, el jugador de la selección que estaba en universitario, ¿no? Y yo tengo una particularidad que a mí me gusta, o sea, tengo buena memoria, o sea, tengo buena sí. memoria y me acordé en ese momento, previo, estudiando un poco cómo podía abordar la entrevista, el hecho me acordé de su primer gol y cómo lo celebró. Y yo recuerdo un poco, porque bueno, he conversado con gente amiga de él, que tuvo o sea, cómo llegó a hacer esa celebración. Cuando comienza la entrevista, lo primero que yo le digo o hablo de eso es, le comento sobre la celebración del gol, de su primer gol universitario, y claramente en ese momento como que hubo un clic, ¿no? O sea, es como que se Ujú. puso mucho más relajado, porque normalmente cuando uno es, o sea, a ver, ahora que si tú ves en las redes sociales, hay muchas personas que no son periodistas, que están entrando al mundo de las redes sociales con entrevistas, Es verdad. con podcasts, etcétera. Y una de las ventajas que tienen ellos es que al ser personas cercanas al mundo del deporte, porque han practicado, porque han jugado, etcétera, tienen mucho más facilidad para llegar al entrevistado porque sientes mucho más confianza. El periodista, al no tener esa facilidad, es como que siempre hay un bloque una postura del entrevistado a, o sea, es que estoy frente a una persona que no es su amigo y es el periodista con el entrevistado con el que entrevista, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay una postura como que rígida y eso no juega a favor del periodista porque se tendría que llevar una entrevista más tranquila, más amena, más relajada. Por eso yo trato de entrar un poquito más en el tema personal para que entre en confianza y luego ya ir tocando temas que en su momento pueden ser incluso incómodos, pero al no entrar, como se dice coloquialmente, con la pierna en alto, es decir, atacar de frente, faltarle el respeto o atacarlo, ya
cuando vienen ese tipo de preguntas, luego de una introducción mucho más amable, mucho más amena, es mucho más fácil que te puedas tener alguna situación de estas, ¿no? Claro, aunque igual también, o sea, cuando una vez entra en confianza, siempre hay alguna pregunta que quizás pueda haber de que en la cabeza de un periodista piense que no es está muy bien la pregunta, que no puede ser incómoda, o, pero claro, a la vez que le preguntas a la persona entrevistada, pues puede ser que cause un cierto, una cierta, o que no esté cómodo y tal, o Claro, como. exacto. Y cuando, por ejemplo, cuando ya una entrevista se vuelve un poco incómoda, ¿cuál sería como a un método, a un método de un periodista que podría ser para que esa entrevista que quizás no haya comenzado así al principio, o que haya comenzado desde el principio así, pues pueda fluir? Cambiar un poco, ¿no? Eso Sí, es. o sea, a ver, yo creo que una de las cosas que se tienen que hacer es, cuando ya la entrevista es muy tensa, Ujú, tratar de bajarle la mano a estar muy incisivo. O sea, hoy en día claro, se estila mucho estar preguntando y preguntando y preguntando para sacarla, el clip, para sacar no, el tema de tener tu titular. Entonces, muchas veces eh, es conveniente ya ir cerrando el tema incómodo. Cuando ya ves que la situación está claro, muy fuerte, ya ir a tocar el tema incómodo para hablar un poco de temas más suaves, ¿no? Porque de alguna manera, si tú, o sea, ya si la situación ya es muy insostenible, hasta llegar a la falta de respeto, a la levantada de voz, etcétera, etcétera, porque ya sí, se siente una tensión entre ambos personajes de la entrevista, ya es conveniente, creo que ir cerrando la nota, ¿no? Ahora, por eso yo digo que siempre la entrevista no debe comenzar siendo incisivo, porque ujú, finalmente la persona que recibe las preguntas se va a sentir incómodo y durante toda la entrevista va a terminar siendo bastante cortante, no va a fluir la entrevista. Entonces, si se genera un vínculo entre todos, entre los dos, entre el entrevistado y el entrevistador, se genera un vínculo en cuanto a la amabilidad, el entrevistador sabe que en algún momento va a haber una pregunta fuerte, incómoda, y el entrevistado también. O sea, mm, cuando te hacen una entrevista, de alguna manera sabes que podría venir una entrevista fuerte, ¿no? Podría venir no, una entrevista incómoda, algo que te saque un poco de las casillas. Entonces, todo eso hace que tú pienses que la situación, por ejemplo, hay momentos en que la entrevista debe tener ese hilo conductor, ¿no? Ese hilo conductor. Cuando todo pasa por una situación incómoda, se malogra toda la entrevista. Entonces, lo que se le conoce yo, como el radiobemba, es decir, que el entrevistado habla con otro de su equipo u otro personaje muy cercano y le dice, ¿sabes mm, qué? Fulano de tal es un malcriado, fulano de tal habla mal, te chanca y lo que busca es simplemente show, lo que busca es simplemente figurar y no busca otra cosa. En cambio, si hay claro. una buena relación, esa persona comienza a buscar y comienza a hablar, ¿cómo se llama? Con otros personajes. Claro, al final de cuentas fluye y tal, o sea, se crea un buen ambiente, tal. Y me contó sobre que, bueno, poniéndose el caso del ejemplo de cuando estuvo con Ruiz Díaz, cuando ya tuvo la noticia y tal, la entrevista, qué aspectos consideró para escribir específicamente esa entrevista?
eh, ¿qué aspectos fundamentales toma en cuenta para hacer una noticia de calidad, por ejemplo? Primero es que buscar lo más saltante que dice. Primero hay que ver que se tiene que comenzar a direccionar para dónde quieres la entrevista, para dónde quieres. Si viene con esa situación, eliges el tema y viene toda el tema, o sea, ya el complemento, ¿no? Como bueno, tú que estás comenzando en el tema del periodismo, una de las cosas que te enseñan el primero o los primeros es la Sí, pirámide invertida. O sea, lo más importante de la nota va arriba y el claro, complemento va para abajo. Entonces, por ahí viene la mano en cuanto a saber cómo direccionar la entrevista. O sea, ¿qué es lo más importante? Lo que dice, en este caso de Ruidíaz, dijo muchas cosas de su continuidad en la selección, dijo muchas cosas de las razones por las que no está en la selección. Entonces, por ahí viene qué es lo más importante y después viene lo menos importante, ¿no? O sea, lo más saltante, por ejemplo, el hecho de recordar su gol puede ser lo más importante y sí, lo pones ¿verdad? primero para poder comenzar ahí a tejer. Una de las cosas que a mí que se enseñan y que tiene que ser lo que se comienza a dar es que eh, siempre se tiene que estructurar un texto a base de lo que te jale y lo que te invite a seguir leyendo después. Ah, muy, la verdad que muy interesante, o sea, todo. Bueno, hay cosas que ya durante las asignaturas y el paso del tiempo, pues ya aprendí, la Así verdad es. que suena súper interesante. Bueno, ahora lo que tres es un poco más sobre la ética y la objetividad. Por ejemplo, bueno, como sabemos, pues el deporte, bueno, específicamente el fútbol es muy pasional. ¿Y Así es. cómo puede mantener la objetividad cuando hablas de equipos o deportistas que te pueden generar simpatía o rechazo? ¿Cómo lo maneja? A ver, mira, ahí hay un tema muy, muy, muy puntual, ¿no? A mí siempre me enseñaron, en el tema escrito, por ejemplo, que uno tiene que escribir colocándose simbólicamente la camiseta del equipo del que estás escribiendo. Por ejemplo, hablas de la U porque ganó la U y campeonó la U y tienes que saber, o sea, escribir para que el hincha de la U sepa y se identifique contigo, al igual que con otros equipos, ¿no? Al igual que con Alianza, igual que con Cristal, hablando del tema del fútbol peruano. En el caso, o sea, hay de esa manera, ¿no? Ciertamente, la objetividad, ciertamente la objetividad, a mi parecer, no existe del todo, no existe al 100%, porque cada persona tiene un pensamiento diferente. Y al tener un pensamiento diferente, siempre vas a direccionar por creencias, por costumbres, por cómo eres tú, por esencia, ¿no? Siempre se va a direccionar a un espacio. Entonces, la objetividad como tal, a mi parecer, no existe al 100%. Entonces, el tema de ética, tú sabes qué tiene y qué no se tiene que hacer. O sea, mostrar, en el caso del deporte, por ejemplo, mostrar cosas que están fuera del ámbito del deporte, que no suman al ámbito del deporte, siento que no, la gente entra a una nota o ve una noticia deportiva para hablar de deporte. Existe el tema del morbo, existe el tema de todo lo externo con el tema del espectáculo, si esa persona o si ese personaje está relacionado a otros ámbitos, pero como periodista que estás hablando de un tema específico, es conveniente no meterte en otros porque se malora un poco y se desvía un poco la atención de lo que se quiere enfocar. O sea, si vas a hablar de deporte, de un personaje, así sea relacionado por ejemplo, si vas a hablar, perdón, si vas a hablar de espectáculos, de un personaje Mm, que es normalmente relacionado con el deporte, pero
está siendo relacionado con la política, enfócate en el tema deportivo, porque si no, la nota no se va a entender y te puedes ganar incluso inconvenientes con ese personaje. Claro, se desvirtúa un poco, ¿no? Exactamente. Y hablando un poco sobre el espectáculo, y claro, muchas veces se trata de meter, bueno, el público es muy llamativo, pues la vida personal de los deportistas y tal, que crea, como dijo usted, mucho morbo. Así es. Pero a fin de cuentas, ¿qué cree que el público valora más? ¿La información, pues la información rigurosa y tal, o el entretenimiento que puede causar los medios deportivos actuales? Lo que pasa es que ahora se pueden combinar los dos. O sea, antes era mucho más cuadriculado en cuanto incluso la vestimenta, la vestimenta de los distintos programas de televisión. Tú veías el tipo con terno, ¿no? Bien, ¿Verdad? ¿no? Frente a una cámara, bien plantado, ¿no? Ahora no, ahora tú ves, tampoco es llegar al otro extremo, ¿no? Llegar al tema de desalineado, ¿no? Pero un poco la licencia te da para eso. Eso es en cuanto a la vestimenta. Por otro lado, por otro lado, no necesariamente necesitas estar, o sea, las redes sociales te permiten hoy eh, que el hecho de que, por ejemplo, tú estés haciendo un trabajo frente a una computadora, o haciendo home office, o sea, Sí, desde casa, te puede dar la posibilidad de entrar por el YouTube, otras aplicaciones, a los distintos programas y verlos en vivo. Esa es una. Dos, puedes ir corriendo, hacer ejercicio y estar con los audífonos y escuchar un podcast. Entonces, claro. hay muchas alternativas en ese sentido. Y eh, puedes combinarlos. Puede haber un show y puede haber temas informativos importantes, ¿no? Ahora, el show, creo que todo, a mi parecer, todo tiene que ser centrado, porque los extremos, si es muy informal, si es muy formal, perdón, Sí. tiende a ser aburrido y tiende a ser muy cuadriculado. Si es muy informal, tiende a ser más show y no se centra en la información, o sea, se aleja en el tema de la información. Entonces creo que todo tiene que estar en el medio. O sea, ni tan informal, ni tan formal, ni tan informal que te dé la situación de que sea todo show, todo, y que no sea tema deportivo, a tan formal que solamente tú veas a dos tipos sentados, cual noticiero matutino, Sí. dando una noticia como con un prompter y con toda la información ahí, ¿no? Eso creo que tiene que guiarse. Claro, es que, o sea, claro, cuando hay mucho show, claro, el contenido periodístico en cierta parte se pierde porque es, Claro, claro, es mucho espectáculo y tal que de parte de la información y tal no está ahí. Entonces, por ejemplo, ahora, bueno, muy relacionado al bloque 4 que es sobre, pues ahora mucho sobre la era digital y tal. ¿Cómo ve que la evolución del periodismo, pues deportivo en este caso, en la era digital y las redes sociales? ¿Cómo ve que va a ir yo el creo, yo futuro? creo que si es que todo, la inteligencia artificial, la IA, el Internet, todo, si es que se sabe utilizar, va a ser una herramienta positiva. Es decir, justo hemos hablado del tema de los podcasts, justo hemos hablado del tema de los programas de YouTube, justo hemos Ujú, hablado de la migración de los canales tradicionales y de los medios tradicionales a claro, las redes sociales para ingresar también no solamente a la persona que normalmente ve un programa, sino a los jóvenes que hoy en día tienen esto y con este celular, con este aparato, pueden ver en cualquier momento las veces que le dé la gana todo un evento o un hecho específico, ¿no? Entonces,
Creo que la, el ingreso de los medios de comunicación al periodismo y todo eso, bien utilizado, va a potenciar el periodismo. Siempre digo que las redes sociales, el Internet, es Ujú. a ver, tú lo puedes graficar como que es un líquido que te potencia o bien te baja. Qué bajo, ¿no? O sea, o bien te sube, o bien te sube y te ayuda a estar entre lo más importante, y si son mal utilizados, te baja totalmente. Entonces, ahí tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance que te ayude a saber cuán importante tiene que ser o cuánto de tecnología tiene que haber en los medios o cuánto de tecnología tienes que sacar porque no te ayuda. Eh, Es cierto. Y, por ejemplo, hablando sobre esto, claro, con el periodismo en unos años, ya claro, todo se está yendo pues por la era digital, todo se está viendo a través de Así es. podcast, YouTube y tal. Claro, ¿cómo mira el periodismo deportivo en los próximos 10 años sabiendo de que pues cada día la televisión se mira menos, cada día los periódicos también se miran menos, hasta la misma Claro. radio? ¿Cree, cómo miraría los próximos años? ¿Cree que solamente sería a través de los medios digitales? Sí, sí, el tema pasa por una simple razón, que hoy en día todo tiene una situación muy particular. Por ejemplo, a ver, una de las cosas creo que va a desaparecer es el periódico impreso. Porque hoy en día, en el celular, tú puedes ingresar y la gran mayoría de noticias que normalmente tú la puedes ver en un espacio así, en un Ujú. espacio donde una foto es medianamente grande y ahí viene un texto de cuatro párrafos, ya la gente no lee. Entonces, la gente en las redes sociales hace lo que es el llamado scroll, ¿no? Es decir, agarra el dedo y pasa. Se queda 10 segundos en una noticia. Si lo engancha, se queda. Si no lo engancha, sigue pasando. Entonces, eso hace que la gente o que se vaya desapareciendo un poco el medio impreso y que todo se levante, ya no haya ese ejercicio de ver a los papás buscando o leyendo un periódico, sino que más ahora ves el celular, ves la noticia, entras a la noticia, o si no, simplemente ves el titular, ves la foto, ves alguna bajada o algún texto adicional que complemente el titular y ya está, y ya te informaste. Entonces, creo que por ahí va a ir la mano. Yo creo que la muerte de los medios de comunicación tradicional va a ser el medio escrito como No tal, me explico. el periódico impreso. Segundo, la televisión, porque de alguna manera se complementa con las redes sociales. Y tercero, el tema de la radio. La radio creo que tiene una vigencia un poco más amplia, porque la radio hoy en día, si bien es cierto, hay radios digitales, hay tema de los podcasts, hay todo eso, Mm. y cuando va a haber programación, radio como tal, radios musicales, radios informativas, todavía o sea, las redes sociales o el internet todavía no termina de rellenar, no termina de entrar. Si bien es cierto, tú entras por ejemplo, en el caso de España, Mm. Marca, Para entras a leer. Marca y el diario Marca tiene su radio, tiene Radio Marca, Sí. que complementa lo que es el tema digital en el tema de la página web, ¿no? Incluso las páginas web como tal van a ir desapareciendo cuando ya, o sea, va a ser la siguiente etapa va a ser la desaparición de las páginas web, Wow. porque las redes sociales como tal van a ir absorbiendo eso. Claro, es que por sí ya cumplen.
Claro, hasta en las mismas páginas web también puedes encontrar muchísima información que, claro, que quizás en vez que estén en un periódico, están en una página que simplemente por las redes sociales puedes buscar y encontrar la información que tú quieres y ya te lo explica pues a alguna persona de interés o sea, narrativamente te lo explican así. Así es. Eh, bueno, bueno, no está bien, ¿no? El bloque de 5 sobre es un poco más sobre el rol en los programas y dirección que tiene. Como panelista Ok. en la hora de Lalo, eh, ¿cómo, cómo gestiona todos esos momentos que pasan, ya sea desde la tensión, el desacuerdo, el, todo el tipo de, pues, bueno, todo el tipo de gestión que tiene que realizar antes de hacer el programa, durante y después? O sea, lo que entiendo es que tú me dices cómo se gestiona toda la ejecución del programa. Eso es, sí. O sea, claro, desde su lado como panelista. Ok. No, en realidad, mira, en el tema de es, deportiva, totalmente deportiva del Perú, en cuanto, o sea, es la única radio totalmente deportiva. Y Radio Ovación, o sea, para empezar, Radio Ovación vende los espacios, ¿ok? Vende espacios a distintas personalidades y bueno, uno de ellos es Lalo Archimbó, que es un periodista peruano, es Eduardo Archimbó, y este periodista lo que hace es, bueno, tiene un panel en el cual pertenezco y comentamos del acontecer nacional e internacional, más que todo el fútbol, porque, a ver, hay que ser honestos, eh, lastimosamente, otros deportes, otras disciplinas son tocadas y metidas más que todo en el tema polideportivo, pero no son más que todo, son el periodismo peruano está casi centralizado en el tema del fútbol. Claro, también sobre el Entonces, público objetivo, ¿no? El público objetivo ahí en Perú es exacto, fútbol. sí, totalmente, es el fútbol. Entonces, por ahí viene la situación, ¿no? O sea, el tema este del programa es a ver, son dos bloques en el cual siempre se conversan en cuanto en cuanto a- al, siempre se conversa de los equipos más importantes, de la selección nacional, entonces siempre hay debate en cuanto a eso, creo que el corte del programa es un poco los debates, ¿no? Por ahí viene la situación. Bueno, también vimos, bueno, también como equipo vimos que era director periodístico en Sport Pulso. Entonces, ¿qué cualidades valoras más en un periodista o redactor al momento de integrarlo al equipo? Yo creo que el hecho de estar informado, yo creo que el hecho de estar informado, el hecho de tener apertura de información, porque creo que una de las cosas que debe tener el periodista es iniciativa. Si uno como periodista no tiene iniciativa, eh, de hecho, viene ya perdiendo el partido, ¿no? Porque uno tiene que ir para adelante, uno tiene que, creo que buscar un poco más allá de la información que se tiene o que se puede encontrar en redes sociales. Por ejemplo, en informaciones o buscar algún aspecto, buscar aspectos que complementen una información, que complementen, que puedan ser de interés también, Sí. seguramente en menos grado, pero de interés también para complementar la información de la que se está dando. Pero por ahí viene, ¿no? Creo que, bueno, Impulso, lo que hacemos, lo que hacemos en ese sentido es buscar también complementar lo que es Estados Unidos, porque es un medio norteamericano,
que tiene una sucursal en Perú. Wow. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Buscar lo que se hace en Estados Unidos complementando con un deporte que envuelve no solamente el fútbol, porque ahí tienen otras disciplinas, a lo que viene en el Perú. Entonces, eso más que todo, la apertura de saber que esas dos cualidades se pueden complementar de gran forma. Claro, o sea, a fin de cuentas, o sea, siempre el entrevistador tiene que buscar la información, o sea, no solamente buscarla, sino también estar informado y a partir de eso ya mantener una conversación y tal, eso, y también hasta las mismas experiencias, ¿no? También ayudan eso mismo, experiencias compartidas. Y bueno, tenemos el último bloque, pero esta sesión va a acabar, no sé si podría hacer otra sesión y ya, ahora se lo Claro, paso. de- Vale, muchas dale. gracias, ahora se lo paso de nuevo. Regreso del corte comercial. Bueno, ahora sí ya terminamos con el último bloque de Jorge. Es un poco un poco sobre las experiencias y reflexión y tal. Y a lo largo, pues, de toda la carrera bueno, que tienes hasta ahora actualmente, ¿cuál ha sido la cobertura, experiencia más significativa o especial para ti? Sin duda, los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos, como se sabe, hay juegos, es el segundo evento más importante después de los Juegos Olímpicos en cuanto a, a evento grande, multi, con muchas disciplinas, ¿no? Sabes que los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos se hacen en la zona de Norteamérica, bueno, América en general, ¿no? Norteamérica, Ujú. Centroamérica, Sudamérica comienza a competir con distintas disciplinas deportivas y ahí es el evento que se desarrolló en Lima en Ah, 2019 buenísimo. y tuve la oportunidad, gracias a la hora del halo justamente, yo le comento a Lalo Archimbo, le digo, como te dije hace un momento, es más centralizado en fútbol, en la radio, Ujú. pero dije, yo me quiero meter, porque también era una experiencia para conocer otras disciplinas. Y logré convencerlo, pude sacar esa credencial que me ayudó para hacer la cobertura a todos los Juegos Panamericanos, a todos los deportes. Me vi por primera vez en mi vida, pude ver golf, pude ver squash, pude ver Wow. vóley playa, pude ver tenis, había visto un partido de tenis, pero no a la magnitud que estaba acostumbrado. Bueno, también está el fútbol, vóley, los tradicionales también están, pero creo que me centré más en los deportes que normalmente no veo. Normalmente no, no sé, no conozco. Entonces, tuve la suerte también, tuve mucha suerte porque por ejemplo, al ver squash, hay un representante, el representante peruano es Diego Elías. Diego Elías es el número 2 del mundo hoy en squash. Entonces, Wow. seguí su carrera en los Panamericanos y al no entender el squash, porque es un deporte bastante complicado de entender, sobre todo porque es muy parecido al tenis, pero es pegarle a una pared eh, y tiene reglas. Entonces, tuve la suerte de sentarme con profesores de otros países y ni corto ni perezoso comencé a preguntarle cómo es el deporte, o sea, todo lo que es la reglamentación, todo lo que entonces, eso me ayudó también a hacer las coberturas para la radio, para, para hacer la difusión de la información, porque finalmente lo que te permitían era simplemente unos minutos con el ganador, con la persona que tú quisieras entrevistar, o el deportista, ¿no? Pero después no había mucho más, más
para poder sacarle provecho y pude conversar con profesores de squash, de natación, de karate. eh, Hay dos disciplinas del karate, que es el kumito y la kata, que son la kata que es la danza, que es un poco es una especie de danza, el otro que es el combate, lo que se da normalmente en una competencia. Pude ver box, pude ver golf. Nunca en mi vida había visto golf. Golf, En- y es muy, o sea, a pesar de que, bueno, uno dice a primera vista, dice que es un poco aburrido, porque es en silencio, requiere mucha concentración, no hay mucha, ese tema del folclore que uno está acostumbrado acá en Sudamérica y que seguramente también en España en cuanto a la hinchada, a la barra, que va a los estadios, que va a los eventos y que alienta. El golf es más íntimo, es más del silencio y la concentración del golfista. Pero pude conocer todas las cosas. Sin duda, a tu pregunta es Lima 2019, que es los Juegos Panamericanos. sí, y es que claro, ¿y el golf dónde se había hecho, verdad, en los Juegos Panamericanos? En el golf, en el club de golf de San Isidro. En San Isidro. Ah, va, Ajá, wow. Es que es algo curioso porque sí, siempre cuando hay Juegos Olímpicos, estos tipos de Juegos Panamericanos, como que el fútbol siempre se queda como un plan, un segundo plano. No sé si también se ha totalmente. quedado también pienso igual Sí, que sí, sí. como que Sí, otros deportes llaman hasta los deportes de más desconocidos, es como, wow, a ver, voy a ver un... claro. Es que lo que pasa es que, como tú dices, ¿no? O sea, el fútbol, tú lo puedes ver semana a semana, fin de semana. Te puedes ir a un estadio, puedes ver a la selección, o puedes ver un partido europeo o sudamericano, pero otras disciplinas tan de cerca no las tienes. Entonces, que venga un evento como va a venir en 2027, en 2027 hay otros Juegos Panamericanos. Entonces, yo creo que este tipo de eventos a mí me enriqueció mucho porque conoces otras cosas. O sea, no te quedas, y eso es una de las cosas que yo busco también. O sea, no me quedo encasillar en simplemente hablar de fútbol, fútbol y fútbol y fútbol. Porque tristemente, digo, tristemente, es lo único que mucha gente habla o se mete o confunde periodismo deportivo con periodismo de fútbol, ¿no? Cuando hay otras disciplinas, cuando hay otros Sí. deportes, incluso te comento rápido, yo estoy haciendo una especie de trabajo en el cual he tenido la posibilidad de conversar con gente que hace karate, que hace jiu-jitsu brasilero, que hace ciclismo, que hace badminton, que hace ping-pong, o sea, todas esas cosas, tú dices, en la vida sabiendo o viendo como los caballos que corren las carreras de caballos, que tienen unas cosas así y no miran a su alrededor, o sea, te quedas con eso sabiendo que es solamente fútbol y es lo único, pero hay otras disciplinas que también complementan y ayudan a entender que no solamente que por qué es periodismo deportivo, no, no es periodismo de fútbol. Claro, y tomando también sobre los deportistas, claro, como que solamente se ve el fútbol, también también muchas veces no se ve su posición de ellos, a ver que siempre están siendo dejados por el fútbol cuando ellos también nos representan y Totalmente. Sí, justo he conversado con gente, pues, una de las cosas, como te decía en la primera parte, que a mí me llama es poder conversar directamente con el deportista, poder conversar y buscarle una situación. Y Alexandra Grande, que es la karateca, que es bicampeona panamericana, pude conversar también con tenistas, y la gran mayoría dice que los deportistas que no son de fútbol tienen que buscársela, porque ¿verdad? no hay mucho, porque no hay mucho apoyo. Hay apoyo de la empresa privada, apoyo del IPD, que es el Instituto Peruano del Deporte, o sea, apoya de alguna manera, pero
solamente aparece en su mayoría cuando, para la foto, cuando hay un evento grande como los Panamericanos. Pero después, y para prueba un botón, lo que pasa, o lo que está pasando con los múltiples escenarios donde se practicó los Juegos Panamericanos, hoy en día en su mayoría estaban abandonados. La pista de ciclismo en pista está abandonada. O sea, hay cosas que solamente pasan por un tema de moda y se pierden. ¿Por qué? Porque en su mayoría el discurso que se aplican es que no vende, que no hay apoyo por eso. Entonces, por esa situación. Claro, claro, relacionado a eso, igual como también los últimos Juegos Olímpicos que se hicieron en París, ¿no? Que pues Así es. Stefano Pesquiera o también que consiguió la medalla de bronce y tal, que todo Así el es. tour se las tuvo que ver por sí mismas. O sea, la Sí, sí. federación y el IPD no tuvo que ver nada en su... como dijiste, que siempre solamente están para la foto y para demás. Y lo peor del caso es que después aparece y se adjudican de alguna manera el logro cuando el logro lo ha hecho el deportista, en viajar, en costearse sus propias cosas, todo eso, en su mayoría lo hace el deportista, que él se tiene que buscar la empresa privada, él se la tiene que buscar. O sea, el IPD da apoyo mínimo, después ya viene toda la situación de que se adjudican un poco los premios, ¿no? Pero- y si tuviera que elegir en un momento así del deporte peruano, ya sea también en fútbol o en cualquier deporte, ¿cuál sería el que más recuerda con mucho cariño? No, y sin duda la clasificación del Perú al Mm. Mundial, ¿no? No, Guau, claro. O eso sea, fue mágico. aparte de ser futbolero, soy de la generación que de chico yo veía y yo decía, ¿cuándo va? Perú nunca va a clasificar a un mundial, imagínate, nunca, nunca. Entonces, la llegada y la clasificación a Rusia 2018 fue sin duda la clasificación, también las medallas de oro en los Panamericanos, Mm. la participación peruana en los Panamericanos con medalla de oro, o sea, son, son momentos que la carrera me ha regalado y que bueno, eh, los atesoro mucho en el corazón. Ah, me alegro. Ah, deberían ser momentos súper mágicos y tal. Y ya que, Así es. con ahora sí para ya para terminar, ya que es como es este pues un gran futbolero, así, qué significa el fútbol para ti? Más allá del trabajo y de lo que hace. El fútbol, el fútbol es mi vida. El fútbol es parte importante de mi vida. O sea, porque, o sea, es porque me ha dado mucho y hoy en día es la parte o sea, yo no solamente me veo fútbol por el tema laboral, no veo fútbol con mi esposa, veo fútbol con mi familia, entonces forma parte es más, en mi casa, mi familia y mi esposa me dice, yo consumo fútbol mañana, tarde, noche y madrugada, ¿no? O sea, mañana, sí, Ah, sí, sin madrugar. exagerarte, sí, exagerarte. Pero es mi vida. Pero igual te digo una cosa, hay momentos en que tú, bueno, que uno, que yo, finalmente, dice, ok, yo tengo el fútbol acá, pero quiero abrir un poco más el abanico, quiero un poco más, quiero abrir un poco más el tema. Y te comento uno más, te comento algo más. Sí, sí. Hoy en día el fútbol me está permitiendo ser el locutor de uno de los equipos más importantes del Perú.
que es Universitario de Deportes. Yo locuto los partidos, bueno, locuto quiero decir, digo los cambios, un poco el tema de los cambios del fútbol femenino y una división inferior del equipo en un campeonato. Y olvídate, estar ahí en la cancha, Wow. olvídate, yo llevo y termino, pues, es uno de los, muy, muy contento en ese sentido. O sea, se viene el tricampeonato, ¿no? Ojalá, ojalá. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por, bueno, por el tiempo Listo, hermano. dado, por todo esto. La verdad que mi grupo y yo estamos muy, bueno, el grupo y yo estamos muy agradecidos por el tiempo que se ha dedicado y por a responder las preguntas que teníamos. Entonces, Cuando quieras, si quieres, o sea, ahí tienes mi número, eso sí, podemos conversar, la verdad podemos que conversar, cualquier cosa me escribes, ahí estamos a disposición. eso que la verdad que eso era súper interesante y no sabía mucho, o sea, siempre se sabe como que hace el periodista y tal, pero no, a veces no se sabe qué más cosas hace o qué trasfondo, qué labor tiene más el periodista, que no solo es ir a entrevistar, ser reportero, decir noticias y ya. Oh, claro, sí. No, pero es bueno conocer, es bueno saludos a todo Claro. tu grupo, de verdad que saludos a todo tu equipo. Y es bueno conocer que el ámbito que tú también vas a pasarlo en algún momento y de verdad tú también lo vas a pasar. Y cualquier cosa, cualquier consejo que quieras recibir, si quieres recibir consejos, cualquier situación, estamos acá a disposición. Ay, Jorge, muchísimas gracias. Que tenga, bueno, ahí son, bueno, que tenga muy buenas noches. Bueno, ahí ya son, ¿qué hora es? Acá son casi las 5 ¿Qué de hora es? A las la 5. tarde. Oh, ya. Ah, ya. Ahí debe ser las 11.